Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla y en concreto a nuestro estudio a través del Evangelio de Juan. Hoy estamos en el capítulo 17 y en este contexto tenemos la oración del sumo sacerdote que es Jesús. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, como dice Hebreos. Que Él nos entiende, que Él ve dónde estamos, que Él ya ha pasado por todo, pero sin pecar. Entonces hoy vamos a ver su oración. Y en el contexto, Él ya ha estado con los discípulos, ha enseñado, ha predicado, ha hecho milagros, ha hecho muchas cosas, pero ya estamos entrando como, para decirlo así, entre comillas, en otro capítulo. Estamos ya acercándonos ya al momento de su arresto, de ser llevado y maltratado y después crucificado y que Él muere. Y entonces ha estado ya preparando y enseñando, explicando todo lo que iba a pasar, hablando y explicándolo con sus discípulos. Y ahora vamos a ver su oración. Entonces aquí vemos otra vez detalles de la Trinidad, y entonces de la relación entre el Padre y el Hijo. Y entonces, bueno, vamos a empezar. El versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús. Entonces ya esa realidad tan importante para nosotros también hoy en día, que Jesús ya venció al mundo. Entonces, y por eso nosotros podemos vivir con victoria, podemos vivir con paz, podemos confiar en Él porque ya tiene la victoria. Y entonces, habiendo dicho eso, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Entonces ya antes ha salido tantas veces diciendo los versículos que dicen, mi hora aún no ha llegado, o la hora no ha llegado, vez tras vez, pero ahora se ve que ha llegado y Él sabe lo que va a pasar. Entonces, ya tenemos la primera petición, dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces ya otra vez pone todo en las manos de Dios el Padre. Ya Él sabe que va a ser crucificado, que claro, para la gente en ese entonces fue un lugar, una situación ya de humillación. Era lo peor que puede pasar a una persona en la vida en ese entonces. Entonces Jesús va a la cruz, pero su deseo es glorificar al Padre. Y entonces que el Padre se glorifique a Él para que pueda también glorificar al Padre. Y el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces empieza con ese deseo de que el Padre sea glorificado y reconoce también el poder y la autoridad que el Padre le ha dado a Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, la autoridad dada a Él ya sobre toda la carne, todo ser humano, toda la autoridad, influencia y el poder para dar la vida eterna. Y explica ahora cuál es la vida eterna. Porque no es simplemente vivir para siempre. Es, como dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, eso es la clave de conocer a Dios,
Yo una vez hablé con una persona que decía, es que yo no quiero vivir para siempre con una arpa ahí encima de una nube tocando y cantando. Eso no es la vida eterna. Jesús mismo aquí dice que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. Poder conocer al Dios de dioses y Señor de señores y Jesús, el que ha creado todo lo que existe, poder conocerles. Y aquí la forma gramática del conocer aquí ya enseña el significado de seguir creciendo. O sea, no es de un momento, de ya he conocido a Dios y ya está. Pero es seguir conociéndole, estar en comunión con Él. A veces hablamos de eso de vivir en su casa. Entonces, unas veces personas me han preguntado, pero una persona que está en el infierno no tendrá una oportunidad cambiar su opinión y ir al cielo. Pero la cosa es que hay que entender lo que es el infierno y el cielo. El cielo es estar en la presencia de Dios, estar en su hogar y conocerle, estar en su presencia. No es estar en una playa ya haciendo relax. Es estar en la presencia de Dios y vivir en relación con Él. Y el infierno es estar fuera de su presencia y fuera de todo lo bueno que hoy aún se ve en el mundo. Entonces, todo eso que viene de Dios, el amor, amistad, ayuda, preocupación, entonces todo eso, todo de pensar en los demás, eso no estará. Será en un lugar apartado y separado de Dios y todo lo que viene de Él. Entonces, por eso una persona que está en el infierno está ahí porque no quiere estar en la presencia de Dios. Eso no va a cambiar. No es decir que, bueno, eso será ya como estar en un desierto sin agua y con todo muy caliente. Entonces, claro, que quiere ir a la montaña con buenas vistas, con playas, para disfrutar. Eso no es. Es estar en la presencia de Dios o fuera de Él. Y esto es lo que vemos también en la forma gramática de este verbo. Entonces ya es creciendo en el conocimiento de Dios por estar en relación con Él. No por llenar la mente solo, pero estar en relación, en comunión con Él. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. El versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Y todo esto es Jesús hablando. Entonces, otra vez lo digo, es su oración. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces ya Jesús entendía y recordaba cómo era la situación antes de venir aquí a la tierra, antes de tomar y poner encima suya una naturaleza humana junta con su naturaleza divina. Entonces, pero otra vez su deseo es, Padre, glorifícame. Entonces ya con la gloria que tenía antes, estando al lado tuyo. Entonces, claro, eso no es algo de egoísmo, pero es algo para mostrar la gloria de Dios ya en toda la creación. Porque Jesús se humilló al venir aquí. Y se humilló a tal punto, pues ya para ponerse ya la naturaleza humana y dar su vida
por ti y por mí. Como dice en Romanos 5:8, cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo vino para pagar por tus pecados y los míos. Y después Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esto de manifestar no es solo enseñar, es ya poner a la vista. Es como ya revelar. Entonces, eso es. Dice en 2 de Corintios 3, 2 y 3. A ver si llego. Aquí está. Nuestras cartas sois vosotros. Esto es Pablo escribiendo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, este tema de que también Dios quiere manifestar su presencia a través de nosotros. Pero Jesús entonces explica que Él ha enseñado, pero también ha manifestado el nombre de Dios. Ha revelado la verdad que está ahí dentro del nombre de Dios. Y sigue, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces otra vez vemos ahí la relación. Y hay algunos que dicen que mira, esto muestra que Jesús es inferior al Dios, que no es Dios, pero no es cierto. Como ha dicho al principio, Él tiene toda la autoridad sobre la carne y que Él tiene el poder de dar la vida eterna. Entonces todo eso es algo divino que solo Dios puede hacer. Es verdad que Jesús al tomar y ponerse ya la naturaleza humana, Él se humilló, pero sigue siendo Dios. Y seguimos, el versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Entonces ahora está hablando de los discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces está hablando de los discípulos. Está orando por ellos. Ya ha presentado su situación y quién es, y ya presenta a los discípulos, el Dios el Padre. Entonces dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces tenemos otra petición de Jesús aquí, de guardar a los discípulos, porque Jesús, claro, ahora se va, no estará presente físicamente con ellos para que ellos puedan verle y cuando tenían una duda o pregunta ir a Él o cuando no se sentían ya seguros, antes siempre podían ir a Él. Pero claro, ya Él físicamente no iba a estar. Entonces por eso ya presenta al Padre nuevamente esa petición de guárdalos y para que sean uno, como ellos también son uno. Entonces, y sigue el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba,
en tu nombre a los que me diste, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces otra vez, hablando de los discípulos, dice que mira, todos los que me diste ya siguen. Yo he guardado, menos el hijo de perdición, que realmente no, ahí no es que se perdió, pero es que él vivía según su camino. Entonces él había elegido perdición. Había elegido no seguir el mensaje y la vida de Jesús, no reconocerle como el Salvador. Entonces, vemos la situación. Entonces, dice el 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco no soy del mundo. Entonces, otra vez presenta el tema del gozo cumplido. Entonces, ese gozo plantado y fundado en el hecho de que Jesús venció al mundo. Ganó la batalla. Sabemos el final de la historia. Pero claro, también está reconociendo la verdad que los discípulos van a estar solos. No verán a su maestro. Y en este tiempo de los judíos, claro, una persona muerta, un maestro muerto, no tenían discípulos. Porque los discípulos, claro, al ver ya a su maestro morir, no podían seguirle más. Pero Jesús está preparando un camino para decir que aunque me vaya, me vais a seguir. Aunque viene un momento de oscuridad, como vimos la semana pasada, ese tiempo tendrá un final y volveréis a seguirme a mí. Incluso dice que, mira, vais a enseñar a otros lo que yo os he enseñado. Entonces habrán otros seguidores que vendrán por vuestro testimonio. Y bueno, seguimos. Entonces ya pide también que tengan el gozo cumplido. No ruego, el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, el deseo no es que Dios nos saque de este mundo, pero que nosotros brillemos de su luz aquí en el mundo y que Dios nos guardará del mal. Entonces, nadie ni nada nos puede separar del amor de Cristo. Nadie puede quitar el gozo del Dios de nuestras vidas. Pero nosotros nos podemos alejar. Nosotros podemos tapar los ojos y los oídos. Pero es importante recordar que Jesús mismo pedía a Dios el Padre que Él nos guardase del mundo. Aunque vivamos en el mundo, Dios está protegiéndonos. Y ahí en el Antiguo Testamento, cuando David habla de que Dios es el escudo, o es que está alrededor nuestro, es esa imagen de protegernos del mundo, que ya tenemos una muralla. Pero claro, también tenemos puerta y nosotros tantas veces abrimos la puerta para invitar al mundo a entrar. Pero Dios nos llama a hacer otra cosa y vivir de otra forma. Y entonces por eso Jesús dice que también santifícalos en tu verdad. Y tu palabra es tu verdad. Que esto sea la ducha para nosotros.
que nosotros apliquemos su palabra a nuestras vidas para que nos limpie, para que nos aparte del mal, también para nos aparta, para poder usarnos por su obra santa. Y después, bueno, como él había dicho, que él también nos envía al mundo con un mensaje de esperanza, un mensaje de poder, un mensaje de vidas cambiadas. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él nos da ejemplo de cómo ser sal y luz en este mundo. Y después, mas no ruego solamente por ellos, por los discípulos en ese momento. Entonces ya también va ampliando y dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, vemos que el mensaje de los discípulos, sus enseñanzas, sus cartas, ya tendrán un impacto en el mundo. Y habrán gente en el futuro, o sea, como nosotros. Nosotros estamos en ese grupo, si hemos creído, entonces que ya seremos unidos junto con Juan, con Pablo, con Lucas, con Mateo, con Pedro, con los discípulos y los hombres que Dios usaba para poner las palabras en texto escrito. Entonces lo que Jesús está pidiendo es que el cuerpo de Cristo sea unido, como Jesús y Dios son unidos. Que no es que Dios el Padre es cierto porcentaje y Jesús el Hijo otro porcentaje y el Espíritu Santo otro porcentaje y así todos juntos llegan a ser 100%. No. Cada persona en la Trinidad es 100% Dios. Pero están de acuerdo 100% en todo. Son diferentes, pero un Dios, el mismo Dios. Y aquí nosotros, los seguidores de Jesús, somos diferentes, pero debemos ser un cuerpo. Entonces ya de acuerdo, no peleando como perros por ahí, pero ya deseando lo bueno del otro. Quiero que las cosas vayan bien por el otro, no con envidias, no con enfados, no diciendo, esa persona me ha tratado mal, entonces yo voy a devolverlo. No. Pero ya, como dice ya evaluando, midiendo la persona como mejor que yo mismo. Y entonces, tener una actitud humilde para que podamos vivir en comunión, en armonía, como dice la Escritura. Qué bonito es ver a los hermanos en armonía. Eso quiere decir hermanos y hermanas, viviendo en armonía. No con divisiones, no con enfados, no diciendo es que yo no quiero eso, pero en unión, eso lo pide. Entonces dice en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí
y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, ya otra vez tras vez, habla de la unidad, de la unión. Y para que el mundo vea y entienda y conozca que Dios el Padre ha enviado a Jesús, que Jesús vino con un propósito y lo que dice es verdad. Entonces, que haya esa unión. Después dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me has que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, qué preciosidad esta oración desde el principio. Primero, hablando de Jesús, ya el sacrificio, el sumo sacerdote, ya orando por el sacrificio que viene, que Dios reciba la gloria de ese sacrificio, y después orando por los discípulos en la situación que ya se acerca. Entonces ya recordar que Dios había enviado a Jesús y que sean uno los discípulos. Y después también con los que vendrán después por el mensaje de los discípulos, que ellos también, y que nosotros también seamos unidos en el nombre de Dios. También mostrando que otra vez que Dios había enviado a Jesús y todo lo que Jesús enseñaba, todo lo que hacía, todo lo que cumplía, entonces era Dios. Y Dios había enviado a Jesús, el Mesías, para cumplir. Entonces, y en todo, para que el cuerpo conozca y tenga el amor de Dios en su vida. Y reconociendo que el amor de Dios esté en nosotros y como Dios ha estado en Jesús y Jesús está en nosotros. Sabiendo que Jesús ya había orado para cubrir a todos los que iban a venir a Él. Eso incluso ya habla de los de hoy. Si tú no conoces a Dios, si tú no has visto el regalo tan grande que te ofrece a través de su sacrificio, como dice, mira, si tú me vienes a mí y confiesas tus pecados, ya soy justo y fiel para perdonar todos tus pecados y te lavaré de toda tu maldad. Entonces ya eso es lo que dice en Juan, primero de Juan, perdón. Entonces ya Dios es Él que nos limpia. Pero nosotros tenemos que reconocer que necesitamos a un Salvador. O si no, seguimos intentando nadar en medio del océano. Aunque hay una voz, aunque hay un barco que nos ofrece la salvación. Pero si tú ya has recibido eso, tienes que reconocer también que Dios nos ha puesto en un cuerpo, que es su cuerpo. Jesús es la cabeza. Es el sumo sacerdote que ha orado por cada uno de nosotros, pidiendo que Dios el Padre nos proteja, que seamos uno en Él. Todos diferentes, pero uno en Él, reconociendo su amor, su presencia,
su plan, su deseo para nosotros y viviendo el mensaje de su palabra. Viviendo el mensaje del Evangelio, de su amor tan grande que no lo merecemos, pero nos lo ofrece. Porque Dios te ama a ti y a mí. No por ser buenas personas, no por las cosas que hacemos, no por ser mejor que nadie, pero nos ama a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de ser personas imperfectas. Dios nos ama y su deseo es que nosotros vivamos en unión, mostrando su amor a este mundo. ¿Te apuntas? Te invito. Como siempre, si tú tienes una pregunta, si tú dices, no entiendo esto de salvación, o si tienes otra pregunta, o te sientes que estás lejos de Dios y necesitas oración, o necesitas consejo, o necesitas incluso un consejo para saber dónde leer, o empezar a leer la Biblia, o si necesitas una Biblia, contacta con nosotros. Entonces sería un placer poder ayudar. Puede ser a través de un mensaje, un correo electrónico, un mensaje de voz, pero ponte en contacto con nosotros. Y como siempre, nuestro deseo es ser familia de Dios, todos juntos. No somos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto que nos guía a través de su palabra. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto. La historia le rescató la muerte derrotó, cántelo, Cristo vive hoy.